tenemos entre nosotros al equipo que hizo el arte visual, el arte digital de la película, U78, que además, por favor, está. Además, seguramente habéis visto muchas veces el trabajo de ellos. No sé si fue el trabajo que os lanzó a la fama o a lo mejor el que yo conocí primero. Ministerio del Tiempo, quizá fue a lo mejor aquello que son súper famosos. Autómata, a lo mejor también después, ¿no? La película que protagonizó Banderas. Pero tenéis muchos trabajos de vanguardia, de VFX, digital. Pero sobre todo el trabajo que habéis hecho aquí es memorable. Ahora nos hablaréis de ello y lanzaréis preguntas todos los que queráis, pasaré para pasaros micro y demás. Pero contadnos, porque muchas veces estas películas llevan tiempo y son muchísimos efectos los que hay que hacer y aquí vemos que cada vez son más y más. Y a veces son varias empresas las que hacen esto, cuesta sincronizarse. No sé si habéis sido únicamente vosotros los que habéis hecho este trabajo. Contadnos un poquitillo. Pues en este caso sí, somos los únicos que estuvimos trabajando en la postproducción. De hecho es que entramos desde muy temprano trabajando en diseños para la película y en paralelo mientras iba rodando íbamos desarrollando diseños incluso junto a la gente de make-up, de maquillaje especial y demás. Con Richard, claro, siempre, ¿no? Y fue un mano a mano con Richard, diseñando primero y viendo también con el presupuesto que teníamos un poco hasta dónde podíamos llegar con los recursos que teníamos, ¿no? Y fuimos la única empresa, la hicimos la peli aquí en Cuatro Caminos y bueno, aparte de todos los efectos, como ya sabéis, el color es muy importante y ahí es donde entra Adriana, que es la colorista, que en este caso no solo hizo el color al uso, que el color al uso pues muchas veces te lleva a la peli y le das un look, ¿no? El escalonado que se llama, ¿verdad? Exactamente, sino que en este caso también hubo mucho de FX dentro del color. Bueno, ella sí quiere cuéntanos. Dale un poco a eso. Y Stanley quizá nos puede decir también por qué ese tono de color, por qué ese tono que, como decíamos justo antes en la previa, mucha gente no lo considera ni siquiera un color, este tono. Why this color, Stanley? Why you choose this tone of color? In reality, our human consciousness, our perception, exists between the extremes of infrared and ultraviolet. This is the outer edges of our visual spectrum. And I guess magenta is a cross between these two colors. Mi inglés es bastante justo, como podéis ver, pero básicamente lo que indica es que nuestra percepción de color va del infrarrojo al magenta y el magenta está por ahí. Cuéntanos un poquitillo cómo has trabajado esto, sobre todo por encima del escalonado y demás. Pues la particularidad de esta película... Sí, pues nada, no hablo así. ¿Me veis? Bueno, pues todo lo que habéis visto, cuando llegó la peli a nosotros, normalmente se propone un look y se habla con el director de fotografía, con el director y se propone un look. En este caso había una parte que todavía estaba sin definir, que era narrativa, que era el momento en el que el color empezaba a entrar en la película. Entonces, bueno, pues sabíamos que al final de la película lo que iba a pasar, pero no sabíamos, estamos hablando de cortar la película en bobinas de 20 minutos más o menos, no sabíamos en qué punto empezar a hacer el cambio de los colores de la naturaleza hacia este color. Y bueno, esto fue como la primera cosa extraña de cualquier ficción en la que yo haya trabajado, porque normalmente no llegas tanto a ver en el color cómo puedes afectar a la narrativa, ¿no? O sea, en qué momento se empiezan a notar cosas raras, pues en este caso no es una cuestión de oscuridad, sino que es una cuestión de, pues eso, de sutilmente ir cambiando el color, si os habéis dado cuenta que no es algo brusco, ¿no? Sino que va siendo progresivo hacia la primera mitad, el final de la primera mitad de la película. Y bueno, pues luego al final de la película, efectivamente, como ha dicho Raúl, ya fue muy complicado porque
cuanto más color había, más realmente lo que hacíamos era trabajo casi de postproducción, que bueno, no sé si conocéis los procesos, pero es un poco más complicado porque necesitas separar muy bien las cosas para que quede bien el cambio de color. Y bueno, pues sin más. O sea, también lo particular de esta película es que hubo muchas idas y venidas de color a composición, y que esto normalmente no se hace. O sea, esto en la producción industrial de películas de efectos pues no se hace esto porque se pierde mucho tiempo y es muy, no sé, es como muy artesanal lo que hicimos, ¿no? El proceso este de ir entre unos diseñando, en el caso de ellos, cómo se haría el color, o sea, cómo se iría entrando el color en la película, y luego las que lo hacíamos, que éramos Nadia y yo, era otro colorista y yo, pues ir haciendo esto. Y volví otra vez a postproducción para los efectos que habéis visto al final, que son más distorsiones y tal. Sí, yo creo que también lo complejo que era es que no es un virado, o sea, realmente el color iba afectando sobre todo a la naturaleza, a esos verdes, ¿no? Pero había otros colores que se mantenían, y entonces normalmente esto pues se utilizan máscaras porque son 4 planos, 6 planos. Sin embargo, aquí era en la mitad de la película y en muchos casos había que tener mucho cuidado, y entonces al final una persona de postproducción tiene conocimientos limitados del color y de estos temas, y sin embargo un colorista pues llega mucho mejor hasta esa delicadeza, ¿no? Por eso fue también que Adriana al final asumió mucho peso de esa parte. Por entender un poquitito la terminología más técnica, máscaras, virados, es algo muchísimo más complejo que poner un filtrito de Instagram y demás, ¿verdad? Hablarnos un poquitillo de cómo es conseguir ese mix entre realidad y el resultado digital final, para que no quede todo demasiado artificial y quede todo natural, quede todo orgánico. What about the difficulties to take the mix between digital and reality during the shooting? Los tres, por favor. Well, I'm a great believer in trying to keep things as real as possible on set, so I don't like to have something which is fully digital. Often in reality we were using a rod puppet or a marionette or something which was eventually becoming the basis for the VFX work. There's only a few times when it's completely digital. I like there to be some level of physical reality when we are shooting. And even the color scheme was part of the production design and the wardrobe choices. Like at the beginning of the movie, the family members are wearing mostly shades of grey and light blue. We tried to keep the colors very muted and to slowly bring in the more extreme hot pinks and magentas as it went along. So, pardon my lack of Spanish. Yeah, don't worry. I think if people here have better English than me, don't worry. A nosotros en User la verdad es que, bueno, como dice Richard, buscamos siempre algo muy físico. O sea, somos totalmente partidarios de que esté en el set, de que se pueda tocar, de que se pueda filmar, ¿no? Y todo eso se nota mucho. Y intentamos reflejar que todos esos efectos digitales den ese look. No sé, hay películas que ya entras en el código y ya ves cosas digitales y pasas. Nosotros no nos gusta tener esa sensación, ¿no? Y buscamos siempre un poco eso. Por eso hablaba un poco al principio del trabajo que hicimos inicial con la gente de efectos físicos, que desgraciadamente por unas o por otras muchas veces no llegaron, y hubo que implementar muchísimas de las cosas que hicieron con marionetas y demás en postproducción. Pero siempre con ese ojo de que sea real, de que sea palpable y de tal. Full CGI, pues tenemos la Mantis, que sí o sí tenía que ser así. Y algunos de los efectos, pero que ya entran en otro código que sí que creo que sí que se han conseguido cosas así como muy interesantes, que es las distorsiones del tiempo, que se quedan arrastrados y todo ese tipo de cosas. Eso fue un trabajo de, bueno,
a veces hay que hacer traqueos de cámara. Un traqueo de cámara es que el programa reconoce el movimiento de cámara y entonces tú puedes meter una cosa en 3D o una cosa en 2D y ya va con el movimiento de cámara. Pues eso lo utilizamos, pero de una forma más creativa. Entonces los traqueos de cámara y cómo se movía la cámara y demás los utilizamos para dejar arrastrando frames del propio personaje. Y ahí sí que entran las máscaras, los recortes, el duplicar la imagen, ir arrastrándola y tal. Fue bastante laborioso, pero creo que es un efecto que la verdad no, hasta entonces creo que no se había visto mucho y que encajaba perfectamente con esto. El tema es que, claro, o sea, estamos hablando de Lovecraft, estamos hablando de cosas raras y plasmar eso de una forma realista, además, era como muy difícil, ¿no? Fue una labor muy de ir poco a poco, o sea, no intentamos que fuese lo más natural posible. No sé si tenéis preguntas, aprovechar que tenemos otro a Richard. Voy para allá con el micrófono. Un segundito, concepto. Gracias por atendernos y por estar esta noche aquí con nosotros. Yo quería preguntar sobre todo al equipo de efectos. Cualquiera que haya leído el relato se da cuenta de que el color es lo más importante. ¿Os abrumó? Es decir, la empresa era muy heavy y se había intentado muchas veces. Entonces, ¿os abrumó el trabajo cuando os lo encontrasteis? Te diría que no, la verdad. O sea, es que es un trabajo muy largo y extendido en el tiempo y no te lo planteas como que vas a plasmar todo de una. Entonces vas trabajando y cuando tienes un guión y vas fragmentando, vas paso por paso. Y en la preproducción, que es muy importante, pues vas uniendo piezas y ahí es donde ya le vas dando un poco más el sentido poco a poco, ¿no? Evidentemente, o sea, pues es eso, el Lovecraft es muy difícil de poner una imagen a lo inmensurable, a todas estas palabras que utiliza, pero al final el guión acompaña, o sea, va definiendo muchas de las cosas que tienes que hacer, ¿no? No eres tú el que estás diciendo, no, voy a poner unas mantis que tienen, o no, el color va a hacer esto y se va a llevar y va a unir a estas dos personas que se van a... Todo eso viene de Richard también, ¿no? Es su imaginería y el que lo pone primero en el papel. Nosotros vamos traduciendo poco a poco y es menos costoso. Creo que esa pregunta habría que hacérsela también un poco a Richard. Yeah, es que el mío también es malísimo. How to put the imaginary of Lovecraft in a film, in a picture. How difficult it is to do that? Yeah, apparently it is very difficult because few people have succeeded. And I think Color Out of Space is one of the most faithful Lovecraft adaptations ever made, probably. Yep, I think so. And I think this is possible only because my mother was a huge H.P. Lovecraft fan. So I heard these stories as a child. And as a 13-year-old, I was already drawing with crayons and trying to figure out how to make Color Out of Space. My mother trained me to adapt H.P. Lovecraft stories the same way that Sarah Connor trains her kid to fight robots. ¿Entendiste todo? ¿Bien? A ver. Hola, buenas noches. Quería preguntar en qué os inspirasteis para conceptualizar los mundos alienígenas del final, de la visión en la cual se muestra el planeta del que viene el color. Bueno, pues un poco en el universo de Lovecraft, ¿no? Hay mucho de tentáculos por ahí, hay mucho de texturas extrañas, y hay una pieza muy importante que es el montículo que se crea al final, que eso es directamente pues una visión de Richard, que creo que también sería mejor que lo explicase él. What I wanted to ask is,
what sources of inspiration did you find to conceptualize the alien world of the visions at the end of the movie? I think you must speak about the mountain and the, you know. Yeah, that's a big answer. We'll have to try and keep it small. But yeah, I wanted to show this alien world and the rock, the monolith that the stone came from, that the asteroid came from, the source of the meteorite, and all the designs I saw from people were very masculine and very phallic, and I decided to go a different direction. So if you close one eye when you look at this mountain, you will see that the outline of the figure is really the outline of a woman holding a child. It is really a version of La Morenita, the Black Madonna of Montserrat, which is a crazy thing, but it's true. The head is divided, but if you look at the body of the mountain, there is the body of a child, and she is holding the globe, because this to me relates to a very ancient tradition of meteor worship. In Roman times and times before, there was a great statue of the goddess in Rome made out of carved out of a meteoric aerolite, out of a meteor. This black goddess of the Romans, the ancestor of our Black Madonna. So I wanted to create almost a feminine force, and the intention was always to return to this theme in a future movie. Because certainly with my plans for Dunwich, the remake of the Dunwich horror, I want to return to this notion of the Immaculate Conception and the Virgin. So it's tailed. It's referred to in color, but only if you look very carefully. Thank you very much. ¿Alguien más? ¿Preguntitas? Pues eso, que la moreneta está ahí. She's there. Hello, congratulations for your work, it's amazing. And I want to ask, was the current magenta color the first option, or did you try any other colors? It was always the first option, because I've always believed that if this is a problem of our human perception, at the outer limit of it, we cannot see beyond infrared or ultraviolet. The true color is probably completely different, imperceptible to us. But this shade is the closest that us human beings can see to it. It's the very edge of our spectrum. And in the same way that we tried to use infrasound and ultrasound on the soundtrack, I wish the sound had been louder tonight, because it's difficult to go into these forbidden areas. Our auditory spectrum exists between infrasound and ultrasound. It's as far as we can hear, and our sense of smell exists between a very sweet smell like roses on the one side, which is a smell often associated with the Virgin Mary or miraculous visions, and sulfur on the other side, which is often associated with demons and devils. And this is the limits of what us human beings can perceive. Of course, dogs, animals, birds can perceive more and can see colors that are beyond infrared and ultraviolet. But this is as far as we can take you. ¿Alguien más? Vale. Bueno, enhorabuena por la película. Y a ver, a mí siempre que veo una película de este tipo, hubo una escena que me llamó mucho la atención, que es la escena en la que la madre ha absorbido al hijo. Y bueno, pues todas las escenas en las que ya es ese híbrido y está en el sofá, o la escena en la que está bebiendo agua. A mí me gustan mucho estos momentos en los que no termino de saber si
¿Es CGI? ¿Es la actriz con algún tipo de maquillaje? Y pues yo querría preguntar, bueno, por un lado, cómo se afrontaron esas escenas desde el punto de vista de efectos especiales y desde el punto de vista de el rodaje en sí en el momento, con lo cual pues es una pregunta un poco grupal que no sé si la traduzco al inglés para... My question was about the scene where the mother has absorbed the child and is like that kind of mix of two people, and I really love the scenes where you don't really know if something is a physical makeup or is visual effects or CGI. So I would like to ask them about how did they did that from the visual effects point of view, and how did you, Stanley, affront that from the shooting point of view? I don't know how to say that, but I think you understand what I said. Hubo mucha comunicación con la gente de FX. El problema es que se perdió un poco la comunicación en algunos momentos y algunos o bastantes momentos, y no llegaron a donde apuntaba el efecto físico. Por lo tanto, creo que prácticamente todos estos efectos de los que hablas están o rehechos en digital o muy apoyados digitalmente. Por ejemplo, el momento del sofá, que se asoma a la viña y están unidos, eso es todo digital. Y simplemente estaba el niño puesto, la cara del niño, la madre, y toda la unión y tal la hicimos digitalmente. En lo que se convierten al final, igual, era un puppet gigante, pero al final no tenía movilidad y hubo que apoyarlo entero. Las caras de ellos cuando están arriba ya en la oscuridad, el niño, todo eso, pues lo mismo. Había como una pequeña base de make-up, pero en digital tuvimos que pintar directamente prácticamente sobre el frame. Lo bueno es que muchos de estos planos son muy estáticos y se pudo trabajar sin tener que utilizar 3D, que es muchísimo más caro, lleva muchísimo más tiempo, porque al final tiene infinidad de planos de postproducción esta película y sin embargo el budget, el presupuesto no era tan alto. Pero sí que un poco, pues tirando un poco de creatividad y de ingenio, trabajamos mucho con matte painting y pintando encima de los frames y animando sobre esos matte painting. Yeah, with my own approach, I always storyboard everything as much as possible. So in advance, I'm drawing the whole sequence, and we're changing the approach from one shot to another. So sometimes you're seeing a digital creation, sometimes you're seeing a marionette, and sometimes you're seeing the faces of the actors. I think the scene is really carried by also the performance of Jolie Richardson, who did incredibly well. It was tricky because the little boy, Julian, was allergic to the latex and to the makeup, so we could not have him in the makeup very long or very often. So almost everything with the little boy is a special effect. And for the emotional tone of it, the idea in the sequence was influenced by my mother died of cancer, of lymphoma, which took 10 years to kill her. And this process where your loved ones are taken away from you by a disease, by cancer, by radiation, and the way that they mutate and change slowly into something which no longer resembles the people that you love, the way that they change mentally and physically, was something that I drew upon to for the inspiration of the sequence. Again, it is, yeah, the ghost of my mother, but channeled very well by Jolie Richardson. No sé, ¿alguna pregunta más? Bueno, yo creo que todos estamos muy agradecidos con la presencia de este equipo aquí. Además, para mí, además, ver este tipo de películas me gusta porque veo que hay una comunión, there is a communion between
CGI and animatronics, que lo cual creo que debería seguir conviviendo hasta ahora. No sé si queréis apuntar algo más, alguna experiencia, anécdota que tuvieseis en el rodaje. No, bueno, ahí en YouTube podéis ver un making of y se ven, si estás interesado, qué partes hay de digital y qué partes hay de filmadas, y que creo que puede ser interesante, es bastante largo, y en el DVD creo que también hay como un making of bastante extenso donde se puede ver esto. Y nada, bueno, nosotros decir que, bueno, o sea, para User somos muy fans del cine de género. Eso fue una bendición porque es que además compaginamos mucho el diseño con la postproducción. No solo somos una empresa de postproducción, sino que nos dedicamos mucho al concept art, al storyboard, animatics y demás. Y entonces, claro, fue un proyecto que encajó perfectamente con la filosofía de la empresa, y por eso yo creo que salieron unos resultados que están tan bien atados, ¿no? Se ve que está hecho con ganas. Any kind of history between the shooting and the effects? Well, I can tell you a story that I don't think I have told before. I'm sure the audience is secure. But yeah, the day when we shot these scenes in the attic with Jodie Richardson as the monster, and yeah, Nick covered with the alpaca blood. The atmosphere in that set was muy intenso, very, very, very intense. In a crazy detail. Color Out of Space was, I believe, the most expensive film to have ever been made in Portugal. So for this reason, part of the Portuguese government decided to visit the set on that day. We had the Minister of Culture and some of the government came to visit the set, and we all looked terrible. Nick was covered with alpaca blood, Jodie's. Yeah, and nobody warned us that this was happening. The first we saw was that suddenly there was triple security all around the set, and because of the increase in the security, Nick immediately thought that people were coming to arrest him. and panicked. So I said, "It's okay, just stay on the set and we'll stay in this room. No one's going to touch you." This day was really crazy. Probably one of the most emotionally intense shooting days of my life. Bueno, si hay algún cineasta aquí que sepa que ya le va a ser difícil sorprender al gobierno portugués. Nada, muchas gracias a ellos sobre todo por venir, creo que se merecen un fortísimo aplauso. El domingo tengo más tiempo, lo vamos a ver Halloween, y voy a lanzar muchísimas preguntas y si me dais, gracias. Muchas gracias.